Hola, ¿cómo están todos los amigos que hoy, como todos los jueves o como todos los días, porque allí quedamos colgados en este canal, se conectan con nosotros en esta tertulia y algo más de la Guayaba de Pascal? Sean todos bienvenidos y tenemos una invitada muy especial. Nuestra protagonista de hoy es la arquitecta Elisa Silva. Elisa no solamente tiene muchas cosas que contar, porque tiene muchísimas cosas en su haber, que tiene además un currículum bastante extenso, y yo voy a tratar de simplificarlo para que sea ella quien nos muestre gran parte de todas esas cosas estupendas que ha hecho, que sigue haciendo y que trascienden en lo urbano, en la arquitectura y sobre todo en lo humano. Elisa creó la ONG Enlace Arquitectura en el año 2007 y desde allí trabaja el diseño urbano, la arquitectura del paisaje y promueve programas culturales y educativos de inclusión social y procesos de diseño participativo. Además, ha tenido una serie de reconocimientos y premios, entre ellas ha sido premiada en la 11ª y en la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Da clases en arquitectura en la Universidad de Princeton, en la Universidad de Toronto y en la Universidad Internacional de Florida. Antes estuvo enseñando también en la University Graduate School of Design y en la Universidad Simón Bolívar. Pero, ¿cómo viviremos juntos? Este es el trabajo que narra el barrio La Palomera, que será presentado en la 17ª Bienal de Arquitectura de Venecia en este año. Ella, desde este trabajo, desde esta narrativa urbana y arquitectónica, reconoce el valor de los espacios públicos, de las tradiciones del barrio, de la diversidad cultural, incluso de la vegetación. Pero, por supuesto, que nadie mejor que ella para contarnos de qué se trata esto, qué es lo que ella ha hecho para hacer no solamente la inclusión del barrio, que entiendo es parte importante de tu trabajo, sino recrear desde las propias cualidades de esa comunidad lo que es este proyecto urbano tan interesante. Elisa, no me quiero extender más porque eres tú quien tiene muchas cosas que decirnos. Bienvenida y cuéntanos, vamos a empezar por aquí. Cuéntanos qué es esto de la palomera, qué hiciste. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a compartir en la tertulia con ustedes esta tarde. Varias cosas que ampliar de lo que comentaste, Elsie. Una es el trabajo que se expone ahora en la Bienal de Venecia, es la Exposición Internacional de Arquitectura, que cada 2 años se celebra como parte de la Bienal de Venecia. Además de arquitectura, también cada otro año es arte, cada año también es danza, cine. En este momento, de hecho, está andando la Bienal de Cine. Empezó en mayo y estará presente hasta finales de noviembre. Y como bien comentaste, el marco de la exposición es cómo viviremos juntos, que es lo que el curador Hashim Sarkis escogió, e inclusive lo escoge como lema previo a la pandemia de COVID-19. Luego se tuvo que aplazar por un año la exposición, iba a ser en el 2020, pero el significado de ese lema cobra aún más importancia
posterior a la pandemia, porque el significado de cómo viviremos juntos no se limita a los seres humanos, sino todo ser, todo ente, sobre todo hablando del medio ambiente, de aspectos, sí, ambientales, ecológicos, y sumamente interesante la muestra en su totalidad, como ha estado concebida y presentada. Entonces, dentro de ese esquema, que también muy interesante, va desde el cuerpo, desde la escala del cuerpo, luego entre seres, pasa por comunidades emergentes, que ahí es donde está insertado el trabajo de La Palomera, y llega hasta el territorio y fronteras, ¿no? Y abre la conversación sobre lo que sucede entre fronteras, ¿no? Que también es bastante árido, y fronteras también entre mundos que no son solamente naciones como las entendemos. Bueno, en comunidades emergentes, entonces, el trabajo que venimos realizando en La Palomera, un grupo, un equipo multidisciplinario hermoso, y enfatizo la palabra equipo porque de ninguna manera esto puedo decir que soy yo, ni mucho menos, ha tenido eso, la fortuna y el honor de formar parte de la Bienal de Venecia. El título de esta exposición se llama La ciudad completa, La Palomera, reconocimiento y celebración. Y una primera versión de esa exposición estuvo en la Hacienda La Trinidad justo antes de la pandemia, en febrero del 2020. Una síntesis de un programa casi de año y medio que empezó a finales del 2018 con la comunidad de La Palomera, pero también entonces estábamos presentes desde un inicio nosotros como Enlace Arquitectura y también Ciudad Laboratorio, mayormente con las figuras de Cheo Carvajal y Gerardo Sabarce. Entonces, ahí empezó algo que terminó siendo una experiencia absolutamente maravillosa, yo diría un poco inédita también. Nosotros veníamos haciendo un trabajo, como comentaste, enfocado mucho en el espacio público, en articular junto con los vecinos la dimensión de lo que está fuera de la puerta de la casa, ¿no? De la propiedad privada. Y habíamos hecho la conversión de un vertedero de basura a cielo abierto en una plaza que fue una experiencia muy linda, con un sector que se llama La Cruz. Y luego más adelante, un estacionamiento, junto con los vecinos, lo transformamos en un pequeño parque infantil en otro sector que se llama Las Brisas. En paralelo, el grupo de Ciudad Laboratorio y Cheo Carvajal, un poco antes también, habían emprendido con la comunidad del Calvario en el Hatillo algo muy hermoso, que es el Calvario Puertas Abiertas, que es cada diciembre la celebración de la parranda con los vecinos. Entonces, la tesis detrás de los espacios públicos en barrios es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, está plasmado también como una publicación reciente que se llama Puro Espacio, editado por Actar, que salió en el 2020, y recoge muchas experiencias de espacios públicos, no solo en Caracas, en 8 países de Latinoamérica, en 8 ciudades, que van desde México hasta Chile. Pero si el espacio público se presenta como una premisa importante de la ciudad, donde todos nos vemos, donde se ve reflejado el ciudadano como parte de un compendio mayor, faltan componentes además del espacio como tal, falta la parte humana, ¿no? De que el cuerpo mismo de todos pase esos umbrales de la cabeza, esas fronteras, esas barreras, y reconozcamos la amplitud del territorio y celebremos esa amplitud. Y por eso entonces el título de la exposición, que es La ciudad completa. La ciudad completa es la que comprende todos los territorios y todos los habitantes de la ciudad. Y no solo desde un punto de vista teórico, sino de un punto de vista absolutamente práctico, ¿no? Que con nuestra misma presencia podamos producir esos actos de reconocimiento. Y ahí es donde entonces, al juntarnos
enlace de arquitectura y ciudad laboratorio. El programa, tal como se terminó desenvolviendo, lo llamamos Integración en Proceso Caracas y se apoya mucho sobre arte, pedagogía y ciudad, esos 3 componentes. Entonces la exposición al final fue una síntesis de todas las actividades y todos los descubrimientos que se produjeron a través de, bueno, de una serie de meses llenas de mucha actividad, de ir a jugar bolas criollas en la Palomera con los vecinos, de hacer caminatas, de componer décimas sobre el barrio La Palomera que fueron escritas por José Pérez, que forma parte de la Fundación Bigot. Se fueron añadiendo, sumando muchas personas. La Fundación Bigot es un ente importante. Mencioné también la Hacienda La Trinidad, artistas de la talla de ensayo colectivo, que son Harold Palacio y María Alejandra Orozco, que han promovido el conocimiento de la danza tradicional y se la enseñaban a los niños de La Palomera. Laboratorio Ciudadano, que con las bailarinas Dora Peña y su hija María Fernanda estuvieron trabajando con niños del comedor de La Palomera, su cuerpo, cómo se entienden dentro del espacio. Y el arte, ha sido un pilar importantísimo, el arte para visibilizar, para conocer, para llegar como a muchos sectores demográficos, también con los niños de un liceo cercano que se llama Alejo Fortique. Ámbar Armas y Gabriel Pérez y otros artistas trabajaron con los adolescentes haciendo dibujos de su contexto y los convirtieron en grabados. Bueno, estos son los contenidos expuestos. Y el que no he mencionado, pero el que está en la Bienal de Venecia, es el mapeo de lo verde. Y esta idea de que el barrio es puro cemento y puro bloque, pues no es solamente eso, no es cierto, sino que hay un conocimiento extenso de lo que es cultivar y reproducir, pero también los usos, ¿no? Medicinales o culinarios, quizás un poco de la herencia del campo, de abuelos que en décadas atrás fueron quienes vinieron del interior a buscar, ¿no? lo grande que ofrece la ciudad, empleo, etcétera. Y que, bueno, eso se recopiló no solamente como con una celebración de sus jardines que hicieron Gabriel Nas y Ámbar Armas, sino también entonces la formulación de un diccionario etnobotánico de las especies de la palomera. Y ese diccionario tiene 260 especies, con sus usos, ¿no? Para qué se sirve producir un té para la jaqueca o para el dolor de estómago, o para mejorar la memoria, y bueno, y un mapeo de esos jardines. Eso es lo que está expuesto en Venecia ahora. Entonces, más que decir que el barrio es un lugar que necesita ser intervenido o mejorado, que ha sido nuestro discurso por las últimas 2 décadas, de los 90 que se comenzó con la habilitación física de barrios, el primer paso realmente es reconocer el territorio, reconocer el esfuerzo de los vecinos, entenderlo como parte de la ciudad. Entonces, por ahí siempre tratamos de ser muy precisos con la palabra integración, ¿no? Se habla de integrar, de hecho, un artículo que salió en El Nacional, los editores cambiaron un poco el sentido y colocaron como título Bienal de Venecia, o la integración del barrio a la ciudad es lo que se lleva a Venecia. Y yo, bueno, los pelos parados, porque si tú estás hablando de integrar barrio a la ciudad, estás poniéndolo como un opuesto binario, donde ya estás asumiendo de alguna manera que eso no es ciudad. Y nada más equivocado. Finalmente me aceptaron el cambio y el título es El barrio es ciudad, o sea, afirmativo, ¿no? Claro. Y a eso iba a Elisa. Primero, qué iniciativa tan bonita, no solamente por el aspecto inclusivo que tiene, sino por no hacer la distinción justamente de barrio y ciudad cuando los dos conviven. Me hiciste, cuando leía todo lo que habías hecho, me hiciste acordar, yo estuve en el Teatro El Chichón, hicimos en uno de estos barrios, no recuerdo ahorita el nombre, con niños algunas actividades, y ellos decían que ellos no iban a la ciudad,
a mí eso me llamó tanto la atención porque era como nosotros vivimos aquí y yo decía, pero sí, para mí que venía de Ciudad Bolívar además, para mí todo era ciudad, pero incluso la gente que vive en el barrio asume que hay una diferencia, que ellos viven en un sitio y que la ciudad es otra. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿has encontrado esta misma tendencia en todas esas 5 ciudades que están en el libro? Es decir, como esa separación de un, digamos, de un aspecto de la ciudad que creció de alguna forma por la razón que fue, que creció en la ciudad, pero que sigue siendo parte de la ciudad. ¿Hay algún elemento que en esas ciudades contemple lo mismo que lo que tú has visto acá en Venezuela, en Caracas? Gracias, Vilma, por la pregunta. Son 8 ciudades que aparecen en 8 esta ciudades, ok. publicación. Y sí, en efecto, cada una es única, ¿no? Y tiene razones de ser por las cuales se ven distintas dinámicas. Una que me parece linda e interesantísima de escribir es la dinámica de Valparaíso en Chile. Valparaíso es una ciudad-puerto en su origen, no el principal puerto de Chile ahora, entonces ha pasado por un periodo, como vamos a decir, de contracción económica. Pero la dinámica que tuvo atrajo una migración temprana que fue construyendo sobre la colina, porque es una topografía con mucha pendiente. Y esa construcción es autoconstruida. O sea, la gran parte de Valparaíso y la parte que uno celebra porque es muy como encantadora, tiene una morfología más construida en madera. Y desde un origen, vamos a decir que esa ciudad es híbrida, es compuesta por varios tipos de construcción, no es totalmente hecha de materiales industrializados ni con procesos industrializados. Entonces, a mí me resulta tan interesante que es realmente casi un ejercicio fútil, si se puede decir, de tratar de trazar una distinción entre territorios en Valparaíso. Y sin embargo, hay vamos a decir, una necesidad imperativa de que algunos de estos territorios se visibilicen, se equiparen en cuanto a la calidad de sus servicios, de sus accesibilidades, etc. O sea que la distinción ocurre más bien no desde el punto de vista de la morfología urbana, sino desde la calidad de los servicios a los cuales pueden acceder, ¿no? Cada uno de los ejemplos en el libro realmente se enfoca en una estrategia de integración. Entonces, una que me parece fascinante ocurre en Río de Janeiro. Al igual que Caracas, Río también tiene una morfología más salpicada de informal, o vamos a decir, un origen autoconstruido y un origen, vamos a decir, planificado o industrializado. Entonces, en los morros es donde han crecido, bueno, por lo menos las favelas que están hacia el este de la ciudad. El territorio de Río es extenso y la gente lo que conoce en su mente es una franja muy pequeña hacia el este, que es la que da con la costa. Pero bueno, dentro de esa franja hay un ejemplo que es Chapo Mangueira, Babilonia. Son 2 favelas, pero pequeñas y justo al lado, y están al norte de Copacabana, toda la bahía de Copacabana. De hecho, la separan con la siguiente bahía, que es la bahía de Flamengo. Y ella se deforestó por completo y hubo una iniciativa de la comunidad, o sea, se deforestó porque se utilizó como leña, como material de construcción, o sea, muchos motivos. Y la misma comunidad, con el apoyo de una ONG, o sea, que esto no fue una iniciativa, vamos a decir, del Estado o de una ciudad con dinero, sino muy modestamente, con pocos recursos, emprendieron un proceso de reforestación de lo que es un territorio entendido como reserva natural. Y han recuperado el bosque por completo. Es un poquito como cuando uno ve fotos del Ávila antes de que se declarara Parque Nacional y posteriormente, ¿no? Esas ideas de que habían chivos que se comían todo
y que luego ahora es un bosque tropical bastante denso. Bueno, lo mismo pasa aquí. Para acceder a esa reserva natural se atraviesa el barrio. Y entonces el mapa de la ciudad se hace para mucha gente que quiere acceder a ese cerro, a ese parque nacional, donde hay unas vistas de las bahías impresionantes de Río, pasan por un barrio, pasan por la favela para llegar. Inclusive hay personas de la comunidad que se voluntarizan como guías y que también quizás fueron parte de ese proceso de reforestación. Entonces la narrativa, la historia, incluye una experiencia, ¿no? Un tejido híbrido. Eso me parece fascinante realmente. Probable, sí. Elisa, fíjate, oyéndote hablar, es como si tú reabrieras un poco la historia, ¿no? de Caracas y de sus llamados barrios, donde siempre pues ha privado un poco esa visión de umbrales que separan unos sectores de otros, ¿no? Tú hablas de una cosa que me parece bellísima que llamaste la integración puertas afuera, a diferencia de la otra integración que comúnmente se habla de incorporar barrios a ciudad. Integración puertas afuera es casi como, ¿cómo te diría? Es como una iniciativa espontánea de los habitantes del barrio, ¿no? Para actuar como un condominio constructivo, que no existe pues la figura, especialmente la figura desde el punto de vista legal, que existe pues consagrada en una ley que se llama la ley de condominio, sino es un poco el mirarnos unos a otros fuera de nuestras casas en el barrio y ver cómo podemos vivir mejor, ¿no? Te digo, yo he visto algo de la palomera porque tengo la suerte de que la palomera se ve, por cierto, desde el jardín de mi casa. Y he visto algunas de las cosas y las pinturas y tal, y conozco gente que vive en la palomera. Y realmente, mira, entusiasmo, nuevamente me refiero al condominio, es un entusiasmo espontáneo, muy diferente a los condominios donde la gente casi en los edificios se siente obligada a pertenecer al condominio y a hablar mal de los jefes del condominio, porque terminan en eso. Me parece bellísima todas las actividades que tú y tu grupo han desarrollado allí. Esto ha tenido eco en otros barrios de Caracas, así de manera significativa. Muy, muy pertinente tu pregunta y tus observaciones, Ramón. Estoy de acuerdo. Yo siento que hay mucho que envidiar de la convivencia que existe entre los vecinos en un barrio que no se ve de la misma manera en el resto de la ciudad. En La Palomera hay calles que se llaman como la familia, ¿no? La calle de la familia Lira o la calle de la familia Díaz. Y es eso, o sea, fueron familias que se ubicaron a lo largo de un sendero y por lo tanto se conocen desde hace muchas generaciones y más. O sea, lo que uno entiende fue la vida de pueblo, ¿no? Y que era tan bonita esa suerte de, bueno, ese es el hijo de fulano, sí, está haciendo unas travesuras, pero ya le vamos a jalar las orejas, ¿no? O sea, cada persona está como amado y querido dentro de esa comunidad, y así pasa. Y yo veo lecciones que para mí han sido tan interesantes de cómo hay una tolerancia y una aceptación del otro dentro del barrio que nosotros, y bueno, nosotros, no me gusta decirlo así, que muchos tenemos que realmente aprender de ellos. Gente con discapacidad que viene a ser ayudada por sus vecinos, gente con distintas capacidades de aprendizaje que son totalmente acogidos, tienen una función, tienen cosas que hacen, tienen algo que aportan. Y bueno, sí, en ese sentido hay tantas cosas que celebrar del barrio que yo creo que lo hacen mejor. Hacen eso mejor, hacen una vida de espacio abierto mejor en el sentido de que, bueno, los vehículos no fueron parte del tejido del barrio y qué bueno que uno no está ahí lidiando
y peleando por el espacio con un vehículo, ¿no? Qué bueno que los vecinos se sienten que sus hijos pueden estar afuera jugando con los otros niños de la vecindad sin ningún tipo de temor, cosa que no sucede en otras partes, porque o por los vehículos o porque el temor de lo que está afuera, y tantos niños hoy crecen dentro de rejas sin esa posibilidad de explorar. Y bueno, un sinfín de cosas que nuestro afán de ser modernos no nos permitió ver que dentro de ese afán estábamos perdiendo aspectos humanos muy valiosos, ¿no? Ahora, en otras vecindades, sí, hay aspectos. Uno que puedo mencionar es, gracias a el apoyo de los vecinos, el interés y el apoyo de la Alcaldía Baruta y de Fospuca, en La Palomera se recoge la basura ahora de una manera diferente. Ahora es puerta a puerta y se ha ido eliminando el contenedor que ocupa la entrada del barrio, que es la típica forma que conocemos a los barrios. Y en la calle Salón hubo un contenedor y se eliminó, y ahora está reemplazado por una jardinera muy hermosa que la cuidan los vecinos de la entrada de la calle Salón. El barrio Picapiedra, que está un poquito más allá de Piedra Azul, está muy ávida de salir de ese vertedero que está sobre la vía principal cuando uno sube yendo hacia la Simón Bolívar. Hacia el Placer, sí. Hacia el Placer, exacto. Y sé que Ojo de Agua ha hecho cosas también muy interesantes dentro de la comunidad. Estamos también apoyando ahora a Santa Cruz del Este. Ellos en la entrada tienen un espacio que ha sido por décadas una enorme pesadilla para la comunidad, y voy a explicar una cosa que también es importantísima entender. Los escombros, la basura de cualquier parte de Caracas, no siendo barrio, puede muy fácilmente ser la que uno está viendo en la entrada del barrio. Es decir, gente piensa que para salir de sus cosas basta con llevarla a la entrada de un barrio, depositarla ahí y que eso está muy bien. Eso o la orilla del río Guaire. Esos son nuestros dos sitios típicos donde llevamos la basura y los escombros, ¿no? Estos no lugares. Básicamente estamos enfatizando una suerte de desidia hacia la ciudad que yo quisiera que realmente nos paráramos todos a cuestionar. Los problemas que tienen en comunidades en sus entradas no son ellos los que depositan únicamente ahí. Viene gente de todos lados. En La Palomera era gente que venía de Manzanares y a Lolás tiraban sus desechos ahí. En esa que está al otro lado del barrio Picapiedra, viene gente de mucho más arriba. Uno se para ahí 10 minutos y ves a cantidad de gente que viene de arriba y lanzan su basura o sus neveras o lo que sea a ese punto. Entonces, ahí hemos hecho una clara distinción de ciudad, pero dramática, en un servicio, vamos a decir, tan cotidiano como cómo resolvemos el aseo urbano, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que al coordinar la recolección de manera que sale el desecho cuando viene el camión, y por eso la recolección puerta a puerta en la Palomera ha sido de una gran ayuda, porque los obreros vestidos en verde que conocemos pasan y están coordinados para depositarlo en el camión cuando pasa a las 9 de la mañana. Entonces eso ha sido muy bonito, como algo que ha ido creciendo en cuanto a receptividad en varias otras comunidades que sí, que estamos tratando de apoyar. No que nosotros seamos quienes apoyen todo, sino que simplemente espontáneamente la gente emprenda sus caminos y... Claro, es un ejemplo que entusiasma. Fíjate tú, y estás hablando de barrios que se van uniendo unos a otros, que son cercanos. Ellos ven y dicen, oye, ¿y por qué nosotros vamos a seguir en el esquema antiguo? Y esa cosa tan vergonzosa que has narrado de la gente que sale y toma como vertedero las entradas de los barrios, que es una vergüenza, ¿no? Que esa parte humana... Es algo que se naturalizó, o sea, ¿cuántos nos preguntábamos si eso debería no ser así, ¿no? Se naturalizó que la basura estaba en la entrada del barrio. De hecho, tú lo dices, el aspecto humano es fundamental en esto, bien sea para hacer el cambio
o bien sea por aceptar y seguir haciendo cosas que vienen pasando, pero que nadie Sí, se las Se cuestionaba veían claro. como normales como normales. Y exacto, tú lo sí. dices y me parece impactante, de verdad, cuando tú Sí, 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 reflexionas sí, muy que puedes importante. incluso haber sido alguien que fue a dejar algo allá. Así es. Yo no Yo lo he hecho, yo no, perdón. en ese sentido te quiero hacer dos preguntas, Elisa. Una, ¿cuál es el papel de las políticas públicas en todo este proceso, ¿no? Porque si bien es cierto que cada una de las personas hace un aporte y ustedes como equipo están haciendo un aporte invaluable, pero si esto no tiene, digamos, una correspondencia, un apoyo de políticas públicas, difícilmente pueda tener continuidad. Lamentablemente, pudiera quedar como en la mitad del camino. Esa es una. Y la otra, ¿qué pasa, por ejemplo, con barrios, con espacios tan grandes como Petare, que dentro de Petare hay no sé cuántos barrios, ¿no? Y en esto entra también el tema de la seguridad y vuelvo otra vez aquí con el tema de políticas públicas. Sí, sí, sin duda. Yo creo que el hecho de que nuestras alcaldías y el Estado se hizo mucho más débil en estas últimas décadas fue al final una oportunidad, quizás una oportunidad para que la sociedad civil tomara un protagonismo mayor en cómo funcionan las cosas dentro de la ciudad. Y esa facilidad y dejadez de que el Estado resuelve todo nos hizo mucho daño. Y lo que nos hemos dado cuenta es que con organizarnos, con conversar y hablar, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la misma ciudadanía, muchísimas, muchísimas. En el caso de la recolección de basura, la Gaceta Municipal de Baruta, por lo menos, tiene aranceles de pago para todas las vecindades, incluyendo los barrios. Los barrios estaban pagando, junto con la luz, una factura de aseo por años, ¿no? Ahora, si la tarifa es poca, mucha, no sé, o sea, eso vaya usted a saber si la cambia o la, pero estaban pagando y la calidad del servicio era, pues, totalmente desequiparada, ¿no? Entonces, quizás la teoría, o sea, la Gaceta tenía una teoría de que todo el mundo pagaba aseo y todo el mundo pero la práctica era muy distinta de esa teoría, que era, vamos a decir, la política pública que tenía el municipio. Y es cuando gente se involucra y se conversa, por ejemplo, con la compañía de recolección y se decide, no, vamos a hacer un cambio, y eso es lo que produjo el cambio, no la política pública. O sea, no sé si me explico, hay una parte, claro, el hecho que existiera, solamente creo que fue así como una suerte de qué ganas, ¿no? Qué ganas que esto no lo hemos mirado antes, ¿no? Dentro de mi ámbito profesional, ¿no? La arquitectura, el diseño urbano, hemos celebrado mucho ciudades como Medellín, pensando que eso realmente es como el norte, y yo siento que ahí también tenemos un poquito más de rigor en ese análisis y pensamiento, porque no porque una ciudad sea rica y tenga una alcaldía que recibe importantes sumas de dinero para poder disponer con ello de su gestión pública, es que uno puede tener una ciudad con cierta calidad y cierta equiparación, vamos a decir, entre los distintos territorios que la componen. Es mucho más la acción de vecinos, su demanda por algo que le contribuya a su calidad de vida, la que yo creo que realmente puede hacer un cambio. Ahora, si luego podemos tener la oportunidad de que políticas públicas apoyen y faciliten, ¿no? el acceso a recursos para hacer cosas, pues muy agradecidos y buenísimos, o sea, sin duda. Pero es para hacer qué con ello, porque yo diría que hasta ahora yo no estoy tan clara que lo que estábamos haciendo es el camino que hubiera. O sea, la gente se lamenta mucho que el plan de la habitación física de barrios se paró y no
continuó. Pero yo diría que ese camino en realidad sigue siendo no muy distinto del camino de un país con dinero y un Estado pujante, donde el ciudadano tiene poca voz y no opina y no participa. Son técnicas muy impositivas, son estrategias donde el experto de afuera es el que sabe y el que impone, ¿no? Entonces, perfecto tener políticas públicas que apoyen, pero que apoyen un proceso distinto al que hemos conocido hasta ahora, que apoyen un proceso mucho más democrático, que respete las preexistencias, donde la voz del vecino tenga una manera productiva, ¿no? Para contribuir y se tome en cuenta. Claro. Donde el vecino se tome en cuenta, donde haya una validación de qué y cómo se quiere mejorar o transformar un espacio, una calle, una vecindad, porque si no se escucha, si no se interroga, si no se mapea, si no se visibilizan las formas urbanas que se han ido produciendo a través del tiempo con mucho esfuerzo, yo diría que entonces, ¿de qué nos sirve esa política pública o ese acceso a dinero para hacer algo que no es relevante? Claro, yo lo vería, sería como un acompañamiento, en el sentido cuando te decía para darle continuidad, porque bueno, el mismo tema de la basura que tú mencionabas, que bueno, que fue algo que se sistematizó y de esa manera pues hay una serie de otros elementos que le corresponde también a una alcaldía, pero desde las directrices de los propios habitantes de allí, que son quienes han diseñado, digamos, todo lo que tú has explicado. Entonces, bueno, me parece súper esas acotaciones que has hecho. Sí. Yo aquí quería saber si ustedes tienen medido el impacto que tiene ese trabajo urbanístico en la gente, en la calidad de vida de la gente. O sea, cómo hacer esto transforma la vida de las personas. Ustedes tienen eso no solamente desde el punto de vista de mira qué bonito, sino cómo eso les transforma a ellos su vida. Ustedes tienen algo, un rapport de eso. Solo podría hablar desde perspectivas cualitativas, o sea, algo duro así. Los indicadores son siempre un tema que interesa mucho a los entes financistas, a los bancos de desarrollo. Es interesante, importante, pero difícil, yo diría, aterrizarlo, sino con las experiencias y las anécdotas de la gente. Ahora, quiero acotar que creo que es importante entender que las personas transformadas, vamos a decir, por estos procesos, yo espero que sean todos los ciudadanos de Caracas. O sea, que seas tú, que sea yo, que seamos todos. No es un proceso para y vamos a ser limitados por el territorio de un barrio. No es un proceso para los ciudadanos de La Palomera. O sea, yo pierdo la oportunidad de tener una vida mucho más rica desde el punto de vista urbano si yo no conozco el barrio, si yo no soy parte de dinámicas como eso, como un juego de bolas criollas con los vecinos de La Palomera. Si yo no sé, no he participado en la producción de un sancocho con los vecinos y yo me he perdido parte de una experiencia que en teoría es la razón por la cual celebramos la vida en la ciudad, ¿no? Lo que fue la experiencia de Ciudad Laboratorio en Colinas de Bellomonte hace un par de años antes de la pandemia fue una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo no sé si Cheo Carvajal y su grupo se esperaban una acogida de esa magnitud, pero la verdad es que yo estuve allí y vi a gente llorar de la emoción, del encuentro, sobre todo que nosotros veníamos además de una situación de inseguridad fuerte donde no salíamos, y encontrarnos de noche a las 10 de la noche en medio de cantos, de bailes, de restaurantes abiertos, de comida,
Fue una experiencia de verdad inolvidable. Entonces, una experiencia como esa, yo creo que es, como lo que preguntaba Lorena, transformadora para cada uno de los ciudadanos, sobre todo porque nos toca desde la emoción, desde el encuentro, desde el reencuentro y en el caso muy particular nuestro, yo creo que también un poco desde la nostalgia. Yo vuelvo otra vez a Petare. Tú ves un espacio hacia afuera, así de encuentro en Petare, siendo bueno, un municipio tan grande que contiene tantos barrios y además tantos barrios con tanta diversidad en todos los sentidos, diversidad para lo bueno y diversidad para lo menos bueno. ¿Ves algo así también transformador? Bueno, voy a tocar las dos cosas y creo que hiciste un punto muy interesante para darle continuidad a lo que comentaba Lorena sobre los indicadores, que esos testimonios que se venían produciendo a través de las redes sociales, creo que es una manera distinta, ¿no? De mostrar algún tipo de indicador sobre cómo la gente se ve afectada, impresionada, ¿no? Por lo que acontece y lo que vive. Casualmente, o no casualmente, quizás bastante lógico, estas tres experiencias, las que mencionamos, el Calvario Puertas Abiertas, Bellomonte con Ilumina y la experiencia de La Palomera, son las tres, lo que hemos llamado microprocesos que se están presentando y se inaugura el 17 de septiembre en la Bienal de Arquitectura Chicago, que fuimos invitados y nos estamos presentando conjuntamente en Enlace Arquitectura y Ciudad Laboratorio, mostrando estas tres experiencias que en realidad se nutren unas con otras, no solamente porque el ángel lírico apareció en moto en el Calvario y luego también en una terraza en Bellomonte, o porque se presentan Fundación Bigot en el Calvario y en La Palomera, o porque uno está de noche en el Calvario y también estuvo de noche en Bellomonte, o estuvo... nosotros tuvimos una celebración bellísima que se nos llamó Nada Fuera de lo Común en La Palomera, también con una mezcla de gente de afuera y de adentro del barrio. Otra fue la Cruz de Mayo, que también fue una experiencia como de mucha exaltación en ese sentido. El equiparar esas experiencias integra dentro de la mente de la gente estos territorios, que normalmente uno porque va a vincular el Calvario, La Palomera y Bellomonte, pero bueno, hay una asociación entre ellos. Y esa asociación que la hace uno mismo es una forma vivida de haber uno participado en integrar Caracas, ¿no? Entonces, bueno, son microprocesos y los invito a estar pendientes de cuando empecemos a mostrar esas imágenes de la pieza en Chicago, que se inaugura el 17 de septiembre. Sobre Petare, hay desde muchos frentes actividades, microprocesos, por llamarlos en el mismo término, que se dan en Petare, en San Agustín, en Tierra Fuerte, que si las empezáramos a ver como iniciativas que nos interesan, que pudiésemos hacer como nuestro esfuerzo de ir a conocerlos, tendríamos también la misma oportunidad de integrarlos a nuestro mapa de la ciudad y nosotros mismos seguir siendo agentes de integración, ¿no? En cuanto al manejo de desechos sólidos, por ejemplo, Katiuska Camargo de Haciendo Ciudad, bueno, ella es parte de consejos comunales, Katiuska es una fuerza ella sola, que te hable sobre todos los cambios que han habido en Petare para mejorar el tema de los desechos sólidos. Ellos también como comunidad se organizan, están conectados con los choferes de los camiones para llevar los desechos directamente al camión y prescindir de los puntos intermedios. Recientemente, también con su laboratorio y con Cheo hemos estado haciendo unos paseos a lo largo del río Guaire, que empezaron en julio, todo julio y todo agosto estuvimos recorriendo fragmentos del río Guaire. El último que hicimos fue en el barrio La Línea, porque bueno, está bordeando el río Guaire, La Línea forma parte de Petare Sur, Maca, ¿no? Y hay un bulevar sabrosísimo, pero espectacular para caminar, hacer mercado, compra.
ellos tienen, luego hacia el final se va abriendo y bueno, el paisaje y el territorio a lo largo del río Guaire cambia drásticamente. Pero lo que sí es notable es que no se ve, yo no vi ningún tipo de desecho, por lo menos no por las calles. Especulamos que quizás todo eso cae en el río Guaire, pero vamos a decir que ahí y en todas partes de la ciudad el río ha terminado siendo el gran vertedero. Vertedero, claro. No. Elisa, una pregunta para ti. ¿De dónde nace tu interés de hacer esa integración, de esa mirada desde arriba, de que todo es una ciudad, de no trazar esa línea entre el barrio y la ciudad, sino todo es la ciudad, todos los seres humanos que están conviviendo ahí forman parte de una ciudad? ¿De dónde nace, además del arquitecto, de dónde nace ese interés y esa pasión con la que hablas con las organizaciones con las que trabajas, con tu equipo? Es una linda pregunta. Eso es más psicología que otra cosa, ¿no? Yo creo que, y esto va a sonar quizás duro para muchos, pero yo creo que ser mujer es un factor importante en reconocer que hay personas excluidas por una razón absolutamente arbitraria y que debe ser cuestionada. Las mujeres sabemos que nosotros entramos a un mundo que es de hombres, a un mundo que no es igual para todos los géneros y donde uno está siempre encontrándose con momentos de discriminación absolutamente arbitraria, ¿no? Yo creo que eso es una forma natural de hacerse mucho más sensible a esas distinciones que ocurren y me he inclusive acercado muchísimo a la filosofía en años más recientes para, desde esas perspectivas, por ejemplo, la desconstrucción que promueve Derrida y que ha ayudado muchísimo en el movimiento feminista y de género para deshacer lo que fue por mucho tiempo la situación hegemónica, ¿no? de un ente universal, ¿no? El hombre, y el otro es marginal o periférico. Bueno, eso se aplica exactamente igual al territorio, ¿no? Hay un ente urbano universal y lo que no está ahí dentro se considera periférico o marginal. Bueno, yo creo que con esta pregunta tan estupenda de Vilma, con una respuesta tan profunda y sobre todo tan contenedora de esa sensibilidad de lo humano, pues llegamos al final de esta tertulia que ha sido, creo que para todos, de verdad, una delicia. El paso que estás dando conjuntamente con tanta gente, como lo decías al principio, Elisa, que está en este equipo y sobre todo con los habitantes y con toda su diversidad, creo que nos da esperanza de construir un mundo mejor y nos da esperanza verdadera para una Venezuela de futuro, porque lo que más vale en este país es el ser humano. Gracias. Gracias por este espacio. Sí, muy, como dice él, sí, yo creo que al final estos grandes temas de políticas públicas o de la política en sí, que nos ha tenido tan atrapados, nos ha puesto, como dices tú, en la sensibilidad y en la visibilidad que somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. O sea, el paso es de nosotros, nos podemos seguirlo postergando. Entonces, como dice él, sí, yo creo que lindo, qué emoción, me voy muy emocionada de esta tertulia. Y gracias, Elisa, por esa hermosísima labor que estás haciendo con tu equipo. Así es. Bueno, a ustedes los esperamos el próximo jueves, como todos los jueves a las 5 de la tarde, cuando estrenamos una vez más nuestra tertulia y algo más. Hasta la próxima.